En este video vamos a estar hablando sobre el cordón espinal. Y el cordón espinal es la estructura que está conectando el cerebro con los nervios periferales. En este diagrama pueden ver el cerebro, los nervios periferales, aquí están los espinales, y entonces la estructura que está en el medio es el cordón espinal. Habíamos discutido que el cordón espinal era parte del sistema nervioso central junto con el cerebro. Así que el cordón espinal, ¿dónde estamos aquí? También, además de que conecta el cerebro con los nervios periferales, está enviando información que se llama reflejos que no van a envolver el cerebro. O sea que básicamente puede ser como un shortcut. Usted le sucede algo en el brazo, por ejemplo, está cocinando y se le pegó mucho la mano de la hornilla, sintió el calor, ese calor llegó al cordón espinal y entonces sin tener que estar envolviendo el cerebro, hay un reflejo que retira el brazo del lado de la estufa. Eventualmente usted se entera que eso pasó, pero para que usted retire el brazo de la estufa no tiene que haber llegado esa señal al cerebro. En el cordón espinal, al revés que en el cerebro, la materia gris está en la parte de afuera y la materia blanca está en la parte de afuera o periferalmente y la gris en el medio. Así que lo que se observa es una estructura que es como en forma de H, que tiene este sería el cordón espinal. Entonces, si se viera de frente, pues usted se da cuenta que la materia gris está en el medio en forma de H y la materia blanca está periferalmente. En el cerebro, la situación es a la inversa. Entonces, esto que está aquí es un nervio espinal, esta estructura de aquí. Y al igual que el cerebro, el cordón espinal también está rodeado por meninges, las mismas 3 capas de meninge que tenía el cerebro. Cuando hay un daño en el cordón espinal y este daño interrumpe las fibras del cordón espinal, entonces usted puede ver que la persona puede tener parálisis. Y la cantidad de parálisis va a tener que ver con qué parte del cordón espinal se ha dañado. Así que si mientras más superior es, mientras más cerca del cerebro es, más daño va a verse. Si es bien abajo, pues entonces puede ser que sea solamente las piernas. Ahora, hay veces que usted quiere que la información no llegue. Si usted, por ejemplo, quiere que las señales de dolor no lleguen al cerebro, pues entonces usted puede poner anestesia en el cordón espinal. En el caso de la mujer que está en parto, una de las cosas que se pueden aplicar es la anestesia epidural, que es alrededor de la dura, y entonces eso va a evitar que las señales de dolor viajen hacia el cordón espinal. Además, en este video vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo del tubo neural embriónico. Y bien someramente, básicamente lo que vamos a formar es un tubo que tiene una parte anterior, una parte del medio y una parte posterior. Y esa parte a las 7 semanas así es que se ve como un tubo. Pero cuando usted nace, ya todas esas partes pues han tenido que seguir creciendo y como el cráneo no le permite mucho espacio para crecer, pues básicamente van a seguirse doblando y usted, este midbrain, no lo va a ver porque está metido dentro de la masa del forebrain. Así que esa es la forma en que el cerebro resuelve el problema de seguir creciendo cuando no tiene espacio para crecer. Y aquí estamos viendo diferentes vertebrados con la cantidad de materia que tiene el cerebro en el pez, en el anfibio, en el reptil y en el ave. Así que según vamos subiendo la cadena evolutiva, hay más materia para cada una de las 3 partes del cerebro.
Dependiendo también de qué animal es, algunas partes del cerebro se van a ver más desarrolladas. Por ejemplo, en el reptil, esto que usted ve aquí, que parecen como unas antenas, son estructuras que tienen que ver con el sistema olfatorio. Porque para los reptiles es bien importante para su sobrevivencia que el sistema olfatorio esté desarrollado máximamente. En el humano no lo es tanto. Así que comparado con el reptil, el humano no tiene unos tractos olfatorios tan grandes. Aquí tienen algunas de las estructuras que están para cada una de las regiones y el trabajo que hace cada una de ellas. Esto no es un material para examinarle, no le puede hacer preguntas específicas de las tres partes, pero sí deben saber que existe pues el forebrain, el midbrain y el hindbrain. En el humano, el forebrain es la región más grande y esa incluye lo que nosotros en español le llamamos el cerebro, porque el cerebrum en inglés a lo que se refiere es a los dos hemisferios del cerebro. O sea que cuando usted está mirando las dos mitades, eso es lo que en inglés es el cerebrum. También en el forebrain hay una región que se llama el tálamo, que es la que recibe toda la información sensorial. Todo lo que tiene que ver con sensaciones, dolor, temperatura, vibración, localización de tacto, etc. Y además en el forebrain hay otra estructura que se llama el hipotálamo, que es bien importante porque ahí es que se regula la sensación de sed, el apetito, o sea, el hambre, el drive sexual o lo que le llamamos el libido y la temperatura del cuerpo. Aparte de que aquí también se regula todo lo que tiene que ver con el sistema endocrino, las hormonas. Y este es el cerebro de los vertebrados visto desde arriba y visto desde la mitad. Así que como la corteza cerebral necesita tanto espacio, entonces lo que va a haber es un montón de dobleces en esa área que permite que entonces usted tenga más área de superficie sin que tenga que aumentar el volumen. Como les mencioné, pues van a tener dos hemisferios cerebrales, uno izquierdo y uno derecho, donde ambos van a tener todas las funciones. Pero en la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo va a controlar el idioma, la forma en que nos expresamos, y el hemisferio derecho dice aquí que se usa en matemáticas. Mire, en la vida real ambos hemisferios se usan para las matemáticas. Lo que pasa es que el hemisferio derecho, en la mayoría de las personas, tiene más funciones que tienen que ver con matemáticas y el hemisferio izquierdo tiene más funciones que tienen que ver con el lenguaje, el idioma, el vocabulario, etc. Pero mientras más joven es la persona, más existe la posibilidad de que si hay daño cerebral, el otro hemisferio va a hacer el trabajo del que se dañó. O sea que una persona joven, si tiene un accidente, una lesión o un accidente cerebrovascular, es posible que el otro hemisferio pues tome parte de la responsabilidad del trabajo del hemisferio que se dañó. Mientras mayor es la persona, menos es esta capacidad. Y a esta capacidad se le llama plasticidad. Aquí tienen un cerebro visto desde afuera y están localizándole los lóbulos, lóbulo frontal, el lóbulo parietal en amarillo, el lóbulo occipital en azulito, el lóbulo temporal en verde y hay también un lóbulo que se llama la ínsula o la isla que se encuentra más profundo. Sí se puede observar que aquí le pusieron unas partecitas un poquito con más detalle donde en amarillo más oscurito tiene la corteza somatosensorial donde está representado todo su cuerpo como si fuera un mapa y aquí se recibe toda la información sensorial del lado opuesto de su cuerpo. Y aquí en la corteza motora primaria que se encuentra en el lóbulo frontal también hay un mapa, pero un mapa motor, donde aquí es que se inician los movimientos de las partes de su cuerpo del lado opuesto.
O sea que este hemisferio, que sería el hemisferio izquierdo, está representando todo lo que tiene que ver con el lado derecho de su cuerpo en términos de movimiento y de sensación. Y el hemisferio derecho, pues del lado izquierdo. Esto es lo que se llama un homúnculo. Vamos a ver si le puedo poner este nombre por aquí. Y el homúnculo es el hombre pequeño. Fíjense que su cuerpo está representado. Aquí lo que hicimos fue que cortamos el cerebro en la otra dimensión, para que usted vea que cada parte de su cuerpo está representada exactamente en el mismo sitio en todas las personas. Así que si hay un stroke, por ejemplo, si hay una hemorragia que afecte esta parte del cerebro, pues lo que se va a afectar, si es en la corteza motora, el movimiento de los pies. Si es por aquí, pues entonces lo que se va a afectar es el movimiento de los músculos de expresión facial. Así que cuando hay una hemorragia o un accidente cerebrovascular en esta región del cerebro, aquí entonces es que usted vería una parálisis facial del otro lado del cuerpo. Fíjense que aquí también está representado la laringe por aquí y todo lo que tiene que ver con tragar. ¿Okay? Y fíjese que también el músculo, el dedo gordo, está más representado, tiene más información, más área de representación que el resto de los dedos. Aparte de eso, usted tiene lo que se llama el sistema límbico, que es una colección de estructuras que tiene que ver con las emociones y ayudan a la memoria. Y hablando de memoria, la memoria va a formarse en diferentes etapas. Hay memoria a corto plazo, esto va a durarle como de segundos hasta horas, dependiendo si usted repitió lo que escuchó. Por ejemplo, en estos anuncios de televisión que les repiten un número de teléfono tantas veces. Si usted no repite el número de teléfono, se le va a olvidar en cuestión de segundos. Pero si usted le dice un número de teléfono que a usted le interesa memorizarse, entonces usted lo tiene que repetir para que pase de memoria de corto plazo a una memoria a un poquito de más largo plazo. En realidad son cuatro etapas, aquí le pusieron 2 nada más. Y una estructura bien importante que está envuelta con la memoria se llama el hipocampo, que parece un caballito de mar. Hay algunas exámenes que se pueden hacer para observar la actividad eléctrica del cerebro. Una persona que después que tiene una lesión en el cerebro o está en coma, se puede utilizar el electroencefalograma para verificar cómo está la actividad eléctrica del cerebro. Y a esto es lo que le llaman muerte cerebral si el cerebro no tiene ninguna actividad eléctrica o es mínima. También se utilizan algunas técnicas como por ejemplo el PET, que le da información sobre el uso que tienen algunas áreas del cerebro, el MRI funcional, que detecta cambios en flujo de sangre. Mientras más se usa una región del cerebro, más sangre tiene que llegar a esa área porque más oxígeno y más nutrientes va a necesitar. Así que un Functional MRI detecta cuánto se está usando una región del cerebro. Y esto pues se pueden hacer experimentos o exámenes donde que usted le ponga imágenes a una persona y entonces se detecta si en esas áreas del cerebro que se conoce que procesa información visual hay más actividad cerebral, hay más flujo sanguíneo. Se usan también a veces muestras que se han donado de personas que han fallecido para investigar algunas condiciones. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, el diagnóstico final se hace luego de la muerte, porque para verificar si existen las placas de beta amiloide, eso no se puede ver a menos que la persona pues se haga una autopsia. Así que luego de que fallece la persona, si la persona le interesa donar su cerebro, pues se puede utilizar para verificar si esa condición pues se puede confirmar. Aquí tiene el Functional MRI de un cerebro normal versus un cerebro con Parkinson, donde usted puede ver que hay regiones que no están tan encendidas, entre comillas, como en un cerebro normal.
En su libro hay una lectura que habla sobre el virtual reality y los goggles que usted puede, unos goggles de realidad virtual donde puede verse la función de su cerebro y ven que esto está mucho más encendido que aquí. Con esto terminamos el estudio del sistema nervioso central y esta parte de su examen.